Pueden sentarse. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos propuesto, teniendo en cuenta que esta presentación del régimen de condicionalidad es personalmente por cada uno de los comparecientes, porque el compromiso que asumen es individual y dependiendo de lo que decidan ir haciendo, pues los carriles por los que puede ir cada uno son distintos, ¿no? Unos se les puede resolver la situación jurídica más rápido, otros dependiendo de lo que escojan. En eso pues es muy importante la intervención y la asesoría de sus abogados. Pero por lo pronto, sí, para dar la palabra luego a las víctimas, el Ministerio Público, vamos a dar la palabra entonces a cada uno en el orden que hemos expuesto para que si deciden ajustar, complementar, adicionar o corregir este régimen de constitucionalidad que apenas está, digamos, estamos iniciando los contenidos, pues se haga y esto sin perjuicio de que se pueda en un tiempo que después la sala determine complementar aún más después de las intervenciones de los intervinientes especiales. Entonces vamos a iniciar con el mayor Héctor Edison Castro Corredor. Tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, su señoría. Honorables magistrados, respetados asistentes, respetadas víctimas, abogados defensores, abogados de las víctimas y todos los comparecientes y asistentes de esta diligencia. Nunca tuve la oportunidad en estos 22 años de sufrimiento y de dolor para todos nosotros, de conocer a la familia de las personas que fallecieron, de Martín Alonso Valdivieso, de Federico Quesada, de Arquímedes Moreno, de Jenner Alfonso Mora, de Vladimir Zambrano y de Juan Carlos Palacios. Entiendo que la violencia que este país ha vivido durante tantas décadas solo genera más violencia, por eso quiero ofrecer a la familia de los difuntos toda mi disposición, y lo digo de corazón, de manera permanente para que como miembro de esta sociedad pueda contribuir a soliviar el dolor de todos los colombianos y en este caso puntual, en la construcción de un nuevo proyecto de vida de parte de ustedes. En ese sentido, pues yo sé que el dolor por la pérdida de un ser querido, sobre todo en estas circunstancias tan particulares, no puede ser resarcido, pero quiero como colombiano, reitero, ofrecer toda mi voluntad y mi decisión a mejorar las condiciones de las familias de los fallecidos. Le pido a mi Dios que me dé la oportunidad de hacerlo y en ese sentido quiero proponer estos aspectos que yo sé que obviamente son objeto de ampliación y de mucho más alcance que el que aquí de manera rápida traté de plasmar en un documento. Primero, presentar una certificación en una capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Con fundamento en esa capacitación, vincularme en una organización protectora de derechos humanos para aprender más sobre los derechos en la práctica y posteriormente promoverlos, tanto en el ámbito particular como en la institución, a la cual le pido que me permita participar en la capacitación y formación de los miembros de la Policía Nacional, obviamente pues con el apoyo de la institución, para fortalecer las competencias en derechos humanos, de cara a ser mejores servidores públicos a esos policías que están laborando como funcionarios activos o aquellos que se están formando para hacerlo, dando un énfasis especial a la condición humana, a la condición del ser humano, tanto del servidor público como del ciudadano que es objeto de la atención de este policía de la calle. La intención sería afectar, si Dios lo permite y podemos hacer ese ejercicio de engranaje, afectar los currículos de la Dirección Nacional de Escuelas en ese tema de derechos humanos, para fortalecer las competencias que ya mencioné. Y pues espero que con el fin de garantizar los principios del sistema, para que desde la institución se vele por la verdad, no reparación y reparación de víctimas, estoy dispuesto a participar en toda la construcción de este tema del marco desde la Dirección Nacional de Escuelas y lo que se demande para que yo pueda ser un miembro activo de esa reparación integral a las víctimas. Aportando a la verdad, estamos participando activamente en la construcción de este sistema, de cara a tener un país, como hablaba con el señor Lozada ahorita, donde todos compartamos, donde no vivamos con odios, donde no seamos más multiplicadores del odio, de la diferencia, de la violencia,
Y la intención mía sería coger a la mayor cantidad de colombianos posibles y enseñarles que yo no tengo que sufrir un problema como el que estamos afrontando acá para ver que podemos incidir positivamente en la gente. Desafortunadamente yo escuchaba en estos días algunas personas en Transmilenio mientras me desplazaba, a la gente no le interesa si no le toca directamente el problema, pues yo quiero tratar con la ayuda de Dios y con la oportunidad que se está brindando de incidir en mayor o menor grado, pero aportar a la construcción que se quiere hacer con estos acuerdos de paz y pues de cara al nuevo país. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a continuar entonces con el capitán Carlos Alberto Niño Flores. Yo en esto les voy a pedir, para que seamos bien concretos, que tenemos que hacer propuestas concretas, ¿no? Concretas, que van a aportar a la verdad, cómo son formas de reparación, cómo son las formas de no repetición. Eso es lo que nos interesa a todos acá en esta audiencia. Entonces vamos a continuar con el capitán retirado Carlos Alberto Niño Flores. Muy buenos días, señores magistrados, magistradas, personas presentes, familiares de las víctimas, abogados. Es mi deseo corregir en cierta forma lo que se planteó en el escrito que presenté, como bien decía la señora procuradora, en forma personal. No contaba en el momento por una asesoría, una defensa técnica, y pues de pronto muchas de las cosas que se quisieron decir no fueron bien planteadas por mí y no permitieron que tuvieran un entendimiento real de lo que estoy buscando ante la JEC. Mi deseo es el hablar de una verdad real, una verdad detallada y completa, que permita tener un mejor contexto de lo que ha vivido el país, de lo que ha vivido la familia, de las personas que lamentablemente fallecieron en estos hechos de lo que se conoce como la masacre de Mondoñedo. No se puede suplir el procedimiento que han tenido que pasar los familiares de las personas que fallecieron, de Vladimir Zambrano, de General Alfonso Mora Moncaliano, de Juan Carlos Palacios Gómez, de Arquímedes Moreno, de Federico Quesada y de Martín Alfonso Valdivieso. Y no se puede sufrir porque cuando alguien muere de muerte natural es algo entendible en la vida. Pero cuando alguien muere en la forma trágica en que estas personas fallecieron, casi nunca logramos entender o comprender el por qué se dio esta situación. Es difícil el poder mantener o el poder llevar un duelo ante un hecho de estos. Por eso pido perdón ante ustedes, señores, el día de hoy, señores magistrados, familias de las personas fallecidas. Pido perdón porque entiendo en cierta forma o de una forma concreta cuál es el dolor que puedan haber o están todavía sufriendo o viviendo estas personas. Y pido perdón en el entendido que la violencia no es el camino que necesitamos para seguir construyendo un mejor país. Es mi voluntad ayudar en la creación de un proyecto de vida familiar que les permita a estas familias tener un mejor nivel de vida y el poder volver a creer en nuestras instituciones. Porque en este lamentable hecho no solamente se han visto afectados ellos, sino también se ha visto afectado nuestra sociedad, se ha visto afectada la institución a la cual representé en un momento dado, y también se ha visto afectada mi familia.
Mi proyecto de reparación inmaterial está dirigido a los miembros de la Policía Nacional y está dirigido también a las familias de las personas que fallecieron en estos hechos. En la parte de la institución policial he venido adelantando ya algunos acercamientos y he hablado no en forma oficial, en forma extraoficial, con algunos oficiales de la Policía Nacional, altos mandos, con el fin de lograr que podamos incluir hechos puntuales, de situaciones puntuales, como el caso que nosotros en el cual estamos involucrados. No solamente este, sino otros, en los cuales lamentablemente se vieron involucrados miembros de la Policía Nacional, con el fin de que esas capacitaciones que reciben nuestros policías cuando empiezan su carrera o cuando están en el desarrollo de la misma y van realizando sus ascensos, puedan conocer algo cierto y no algo que está en un libro, sino algo real, que puedan conocer lo que en su época, cuando yo estudié en la Escuela General Santander, llamamos casuística. Es poder conocer eso, que ellos realmente de viva voz puedan conocer de quienes nos vimos afectados en una situación de esta, podamos ir y contarles y decirles y transmitirles eso que causó estos hechos, por qué se presentaron, cómo se presentaron, cuándo se presentaron, dónde se presentaron y quiénes se vieron afectados por esta situación. Pero que no sigamos de pronto leyendo en un aula, hablando de derecho internacional humanitario basados en un libro, sino que ellos puedan realmente conocer lo que estamos viviendo y lo que ha vivido lamentablemente nuestro país. Esa es una de mis propuestas, que a mayor detalle y en mejor forma plantearé detalladamente mediante un escrito a través de mi apoderado. No lo puedo hacer de una forma extensa porque sé cuál es el tiempo que tengo. Y la otra parte que queremos acompañar es, y lo he hablado, es que la Policía Nacional y sus funcionarios en la parte psicológica tienen una gran experiencia porque han brindado un apoyo a nuestras familias, de las familias de aquellos héroes policiales que han muerto en este conflicto y que no han podido ellos tampoco entender el por qué su hijo, que se dedicó a prestar un servicio, fue muerto. Y el área social y psicológica de nuestra institución ha acompañado a esas familias. Entonces, quiero también hacer ese acercamiento hacia nuestra institución, que tiene esa experiencia y ese conocimiento de cómo lograr que estas familias de las personas fallecidas puedan recibir un apoyo para que puedan ir superando este duelo, que nunca es fácil, pero que con un apoyo psicológico será de pronto más llevadero y más fácil de superar. En la punto de no repetición, garantizo contribuir con mis actuaciones. No voy a continuar en la institución policial, llevo ya muchos años retirado de la misma, entonces no tengo acceso a lo que es un uniforme, no tengo acceso a funciones de policía, no tengo mando directo sobre ninguna persona que permanezca o esté en esa institución, no porto armas hace muchos años, es más, las de propiedad personal hace más de 15 años decidí salir de ellas, no porto armas por ese motivo. Quiero hacer saber, señora magistrada y señores magistrados, que Carlos Alberto Niño estará presto a atender los requerimientos que ustedes hagan.
y como la señora magistrada decía, estamos en este momento creciendo y haciendo un camino para esta justicia. Entonces, también pido que se nos entienda si en algún momento cometemos errores cuando hacen por parte de ustedes algún requerimiento, porque no la conocemos y la persona que en este momento me designaron a partir del día lunes como abogada también me lo ha manifestado. Estamos construyendo esto y si nos equivocamos les pedimos que nos perdonen y nos hagan entender, nos hagan comprender en qué estamos fallando, como lo dijo la señora magistrada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el sargento viceprimero retirado Néstor Gabriel Barrera Ortiz. Son las 11:36 hasta las 11:46. Tiene el uso de la palabra. Señores magistrados, señores miembros de las familias víctimas, público en general, señores defensores, yo, Néstor Gabriel Barrera Ortiz, nunca podré calmar el dolor que sienten estas familias hoy en día. Como se lo manifestaba hace un momento al señor Zambrano, a quien conocí en La Picota, y como se lo manifesté al senador Carlos Lozada, es difícil para nosotros como colombianos, que fuimos todos víctimas de un conflicto que ni ellos ni nosotros realmente quisimos enfrentar, sino que por aras del destino, ellos en su deseo de buscar las cosas que para ellos eran concebibles, y nosotros en nuestro deber como miembros de la fuerza pública del Estado tuvimos que actuar en muchas veces, en ocasiones de pronto siendo intolerantes o actuando de una manera irracional, pues como policías en un combate. Entonces yo pido perdón hoy y le digo a las familias de los señores Vladimir Zambrano, General Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno, Federico Quesada, Martín Alonso Valdivieso Barrera, que nosotros, mi familia y yo, estamos dispuestos a trabajar en pro de que ustedes tengan la verdad, de que brille esa verdad absoluta y que ustedes puedan encontrarse consigo mismos en la tranquilidad. Como lo manifestó el señor capitán Niño, nosotros no tuvimos realmente pues en el momento la asesoría técnica y las cosas que se plasmaron en un documento el 9 de noviembre pues realmente yo no las conocía, pero en este momento se lo quiero decir a las víctimas y como lo hablamos ahorita con el senador, qué bueno, señora magistrada, que el día de mañana pudiéramos reunirnos ellos y nosotros ante una plaza pública y pedirle perdón al mundo entero por todo lo que pasó en estos 50 años de conflicto. Si nosotros nos excedimos en alguno, si ellos se excedieron en alguno, todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Yo pido perdón y espero que de verdad el señor Mora, los señores Zambrano y todas las familias víctimas entiendan que somos seres humanos y como humanos muchas veces erramos. En este momento mi pedido para ustedes, señores magistrados, si se concede, no es lo mismo que se está diciendo todo, no es hacer cartillas, no es sembrar arbolitos, es verdaderamente como lo dijo Carlos Niño, es enseñarle a las personas que vienen detrás de nosotros. Como ustedes lo saben, yo me retiré en el año 2007 ostentando en ese momento el grado de sargento viceprimero y sé que hoy en día en la cárcel La Picota compartí con muchos, pero muchos, 169 policías y todos por muchos errores de falta de conocimiento. Nosotros creemos que todo nos lo enseñan en las escuelas de formación, pero erramos. Entonces, lo que como dijo Carlos Niño, no es darle clase de derechos humanos porque no es ir a leer un código, no es ir a poner una persona que tenga el conocimiento allá a que le hable a la gente mientras duermen, mientras comen en un aula, no. Es enseñarles, es mostrarles que la vida no es lo que se parece, sino que hay que pensar, que hay que actuar, pero siempre pensando en no lastimar a nadie ni cometer los errores, porque desgraciadamente no solamente las personas que están a nuestra izquierda son las víctimas, mi esposa, mis hijos
como le decía yo ahorita al señor Mora, al señor Zambrano, perdón, usted más que nadie supo las humillaciones que teníamos que pasar nuestros familiares para ingresar a visitarnos. Él visitaba a un familiar que yo lo considero mi amigo porque fuimos muy buenos amigos, compartíamos muchos momentos allá con esa persona, que es familia de la familia Zambrano. Y ese señor sabe que yo no soy una mala persona. Yo, por lo contrario, trato de no meterme con nadie y estar alejado de todo el mundo. Pero la política, lo que yo quiero solicitar a ustedes es que me permitan enseñarle a esas futuras, a sus futuros miembros de la fuerza pública a actuar en derecho y en derechos humanos, respetando siempre la vida, la honra y el bienestar de todos los demás. Y vuelvo y le hago la propuesta aquí al senador del grupo de las FARC. Me gustaría sentarme algún día con ellos y pedirle perdón al mundo entero por todo lo que pasó en estos 50 años, así yo no haya estado inmerso en todo ese conflicto, ni ellos tampoco, porque tanto ellos como nosotros somos generaciones, y por esas generaciones estamos acá hoy, ellos como víctimas, nosotros también como víctimas, porque somos víctimas de un conflicto que no buscamos nunca. Señora magistrada, si ustedes lo deciden, estaré dispuesto a trabajar el tiempo que ustedes digan, donde quieran, para el beneficio siempre de la comunidad y de los derechos humanos. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias a usted. Cabo primero retirado Pablo Salazar Piñeros, por favor. Son las 11:42, tiene máximo hasta las 11:52. Señores magistrados, magistradas, señores abogados, señores asistentes a esta audiencia. Bueno, en primer lugar, quiero expresar, y como un componente primordial, es ponerme en el lugar de las víctimas. ¿Cómo me sentiría yo si perdiera a seres queridos en unas circunstancias como las que aquí se investigan? De corazón quiero expresar mis condolencias y mi comprensión a todos y cada uno de los familiares de las víctimas, de sus familias y de todos en general. Bueno, en segundo lugar, mi deseo será siempre contribuir a la verdad plena y verdadera, tener una realidad material de lo que yo hice, contribuir a una construcción colectiva, a un propósito común, que es lograr el esclarecimiento de la verdad, y de esta forma contribuir con las víctimas y la verdad verdadera. Me comprometo a no participar en ningún momento en actos que tengan que ver con violencia y con la violación de los derechos humanos. Es mi deseo también poner todo mi concurso para ofrecer de pronto una versión de los hechos ante público, como las magistradas de pronto estimen, como las víctimas acepten lo de nuestras propuestas. Estoy dispuesto de ir a cualquier lugar y presentar mi verdad material. Bueno, por otro lugar, mi propuesta es siempre participar en la misma vía del sistema, contribuir siempre con la verdad plena, como lo dije anteriormente. Bueno, me someto de todo momento a la Justicia Especial para la Paz, a ustedes, señoras magistradas, magistrados. En cualquier momento me gustaría poderme sentar con alguna de las víctimas, poder dialogar, poderlo mirar frente a frente y contarle mi verdad. Si ellos me lo permiten,
con mucho gusto estaré atento y en cualquier momento, sin ninguna clase de rencor, ojalá ellos tampoco conmigo, y podamos dialogar frente a frente. Ese es mi compromiso y estoy dispuesto a cumplirlo cabalmente. Gracias. Vamos a escuchar al cabo primero retirado Hernando Villalba Tovar. Gracias. Perdóneme, son las 11:45, máximo hasta las 11:55. Gracias, señora magistrada, señores magistrados. Ya aquí pues se ha dicho, y lo primero, como compareciente, siento por el dolor que están pasando y han pasado las familias de las víctimas que se encuentran en este momento en este sitio. Para nadie es grato el perder un ser querido, para nadie, y mucho más en circunstancias o en momentos como los que ellos vivieron o en los que las personas fallecidas tuvieron. La propuesta que ya se ha pasado inicialmente por medio de mi apoderado, la ratifico. Esta propuesta del régimen de condicionalidad no es sinónimo de aceptación de cargos, sino más bien una contribución a la búsqueda de una paz estable y duradera para todos nosotros. ¿Qué mejor sería que nuestros hijos, nuestro futuro, viera y gozara realmente de una paz, no como la que tuvimos nosotros, que fueron tiempos de violencia, tiempos de zozobra y de que ninguno de nosotros podía vivir tranquilo? Dentro de los compromisos que se hicieron, hay uno que se plasmó, que era contribuir a la divulgación realmente de la no violación de los derechos humanos. Entonces, si es posible participar en las escuelas de formación de la institución para enseñar realmente todos los aspectos que conllevan a la no violación de los derechos humanos en este país y en todo el mundo. De igual forma, pues el resultado de la actividad que estamos haciendo en este momento, pues me comprometo de una forma a ayudar a elaborar lo que resulte de estos proyectos o de estas cuestiones, ¿sí? De igual forma, estar pendiente en todo momento de los requerimientos por parte de la JEP para cualquier eventualidad que se requiera. Pues uno no es ajeno, que en cualquier momento puede resultar algo más y lo puedan llamar. Voy a estar pendiente, presto pues para aclarar cualquier situación, cualquier duda, cualquier inquietud. De pronto si resulta algún proyecto de vida para las familias de las personas que resultaron, que son víctimas, me gustaría participar en estos proyectos. Pues de ahí voy a dar para que ellos se den cuenta realmente de la capacidad que poseemos nosotros o que poseo y de la forma como persona actúo y como hago parte de esta sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar al subintendente retirado Milton Marino Mora Polanco. Son las 11:49, tiene máximo hasta las 11:59. Buenos días para todos. Mi nombre es Milton Marino Mora Polanco, como ya quedó reseñado anteriormente. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón a las víctimas aquí presentes, a todas las familias de los que fueron en un momento las víctimas del caso que nos tiene en este recinto. Los acompaño en su dolor porque solamente ellos sienten, o sea, ellos tienen su dolor interno. No puedo decir que sienten lo mismo, pero los acompaño intensamente con eso.
pido excusas a la magistrada si el documento que presenté anteriormente no expuse el tema a la verdad, porque pues en el momento no constaba con la suficiente instrucción, fue muy rápido, pero ayer el doctor Germán Mauricio Marín estuvo en una reunión con la magistrada, nosotros conversamos, entonces hicimos un nuevo documento que quiero leerlo para exponerle lo que concertamos. Sí. Es mi voluntad que el trámite continúe de conformidad con la Ley 1922 de 2018 ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es mi voluntad someterme a la Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz. En cuanto a la libertad, a la verdad, me comprometo a narrar las actividades que realicé los días 6 y 7 de septiembre de 1996, contextualizando lo establecido por la Fiscalía en el proceso ordinario frente a mi vinculación con los hechos. Ilustraré sobre los conocimientos que tuve sobre la muerte de los señores Federico Quesada, Martín Valdivieso, Vladimir Zambrano, General Alfonso Mora, Juan Carlos Palacios y Arquímedes Moreno. Diré lo que conozco sobre lo que pudo motivar este lamentable hecho y lo sucedido con posterioridad a ello. Estas declaraciones se darán ante las autoridades de la Justicia Especial para la Paz cuando dichas autoridades lo dispongan. Por lo tanto, me comprometo a seguir el siguiente plan de reparación simbólica sin que ello implique en este momento la aceptación de responsabilidad penal. Coordinación y realización de conversatorios y foros dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, en las que se expondrán las circunstancias lamentables en las cuales se produjo la muerte de los señores Vladimir Zambrano, General Alfonso Mora, Juan Carlos Palacio, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Alonso Valdivieso. La tragedia humana que estos hechos han generado en las familias víctimas y en las familias de los procesados. La necesidad de ajustar el comportamiento de los servidores públicos al respecto de los derechos fundamentales de las personas. La importancia de que los policías interioricen los valores y principios constitucionales que orientan la función pública que ejercen día a día. La invitación a vincular a la Policía Nacional y a sus miembros en este proceso social de reconciliación. Visita a las cárceles y establecimientos de reclusión de Bogotá y Cundinamarca para buscar diálogos con miembros de la fuerza pública a través de conversatorios y foros donde los invitaremos a someterse a la Justicia Especial para la Paz. Tramitar en instituciones de educación superior la realización de estos conversatorios y foros para sensibilizar a la comunidad académica, profesores y alumnos, sobre la importancia de la justicia transicional como aporte a la reconciliación que necesitamos como sociedad. Declaración sobre la garantía de no repetición, sustentada en la imposibilidad de poder continuar mi vinculación con la Policía Nacional y en el compromiso de no dedicarme en el futuro a actividades que supongan el uso ilegítimo de la violencia. Igualmente, dentro de las actividades establecidas para la reparación, propongo: 1. Tomar curso académico sobre derechos humanos en una institución educativa certificada. Para esto tramitaré una beca con la Policía Nacional y otras entidades públicas. Con los conocimientos obtenidos, elaborar un ensayo sobre la necesidad de la justicia transicional para lograr una verdadera reconciliación. Procurar la publicación y promoción del contenido de dicho ensayo en medios institucionales de las Fuerzas Armadas. Con base en los conocimientos adquiridos, incluir en los foros ofrecidos para la reparación la temática preventiva sobre el respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos y a la importancia de adecuar el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas a los criterios constitucionales de la función pública y en especial la dignidad humana. El trámite para los espacios de comunicación, foros y conversatorios se llevará a cabo entre los 60 días siguientes a la aceptación del plan de reparación y la realización de las actividades concretas. Se llevarán a cabo dentro de los 2 años siguientes a la aceptación del referido plan de reparación, teniendo en cuenta los periodos académicos para cursar la formación que quiero recibir.
Esta propuesta puede ser precisada mediante documento más detallado y estoy abierto a recibir comentarios de las víctimas para construir entre todos este programa de reparación con un diálogo directo. Compromiso de someterme a los programas de reparación que la JEP proponga en aras de lograr una efectiva reparación a las víctimas, para lo cual me comprometo a participar en las estrategias de rehabilitación para la reconstrucción del tejido social que se planteen en la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el subintendente retirado Carlos Ferlein Alfonso Pineda. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los familiares de las víctimas, a los señores… Un momento. Son las 11:56, tiene hasta las 12:06 minutos para hacer su exposición. Bien, doctora. Señora abogada, buenos días a la representante del Ministerio Público y a los asistentes en general. Estoy seguro que nadie puede reparar con nada los sufrimientos y las aflicciones padecidas por los miembros de las 6 familias de los señores muertos el 6 y 7 de septiembre del 96 y que perdieron a sus seres queridos. Hubo un menoscabo de valores muy significativo para todos ustedes, que han hecho más profunda la herida generada con la muerte de General Alfonso Mora, Vladimir Zambrano Pinzón, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quesada y Martín Alonso Barrera. Debo decir que para ninguna persona le es posible calcular o cuantificar o medir el dolor ocasionado con la muerte de un ser querido, y menos cuando esta muerte no es producto de fallas naturales, sino por la obra de terceras personas que decidieron en un mal momento cegar el derecho más preciado que es la vida. Por ello, y siendo consciente del grave daño moral ocasionado en cada una de las víctimas, debo iniciar por ofrecer perdón públicamente a ustedes, señores magistrados, a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general. Debo decir que desde el fondo de mi corazón he reflexionado como persona y he entendido que el camino de la violencia que hemos recorrido todos los colombianos nos han llevado solo a traer más sufrimiento a nuestras vidas. Ofrezco ayudar en todo lo que las familias de las víctimas necesiten para ayudar en la construcción de un nuevo proyecto de vida familiar. Es mi voluntad ante este tribunal decir la verdad exhaustiva, completa y detallada, para así lograr que los familiares de las víctimas tengan conocimiento de qué fue lo que sucedió con sus familiares. Me comprometo a que por intermedio de mi abogada allegaré a ustedes una propuesta concreta y detallada, más desarrollada y programada para la indemnización inmaterial de las víctimas. Señores magistrados, en estos momentos de la actuación quisiera pedir permiso a sus señorías, si es posible. Quiero estrechar la mano de las víctimas, si ellos lo desean, como un símbolo de reconciliación y así, con este gesto, empezar a entablar una amistad con cada uno de ellos, para iniciar así una paz durable y verdadera y así demostrar que no guardo ninguna clase de rencor hacia nadie. Muchas gracias. Sí. Esa no es una decisión que puedan tomar los magistrados, es una decisión que toman las víctimas. No sé si sea el momento aún para que esto se haga, pero les pregunto a los abogados para que le pregunten a las víctimas si ellas desean o si quieren hacerlo. Doctora, perdón, pediría un receso entonces de 5 minutos para poder hablar con las víctimas. Bueno, yo por sugerencia que están haciendo otros magistrados, vamos a avanzar ahorita, ¿sí? Y de pronto en el momento en que hagan ustedes la intervención, pues me manifiestan si eso es su deseo o no, para que avancemos un poquito, porque si no nos retrasamos y el objetivo de la audiencia. Esas cosas van a tener su momento, ese es el objetivo de esta justicia. Estamos empezando apenas, ¿no?
Yo creo que hay que hacer mucho más para que haya ese perdón. Entonces, vamos a continuar. Ya terminó su presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, doctora. vamos a continuar con el agente retirado Filemón Fávara Zúñiga. Señoras magistradas y señores magistrados, buenos días. Mi nombre es Filemón Fávara Zúñiga. Quiero agradecerles a ustedes por el beneficio que obtuve, que es la libertad transitoria y anticipada. Si no fuera por ustedes, no estaba aquí. Pues yo quiero de todo corazón, como padre de familia que soy, mis familiares quedaron también abandonados cuando supuestamente ocurrió estos hechos. Y de todo corazón y como humano le quiero pedir perdón a los familiares de las víctimas, porque eso no lo repara nadie y el dolor que ellos sienten nomás lo sabe mi Dios. Quiero también acercarme a las víctimas, si es posible, si no, darles un saludo afectuoso de paz. Y quiero comprometerme a hacer monumentos en los municipios vecinos de Bogotá, Soacha, Mosquera, y también me comprometo de una vez a hacer cartillas para que se sepa la verdad sobre las víctimas de este caso. Pues yo quiero saludar a la familia Zambrano, Mora, Moreno, Quesada y Valdivieso y darles un saludo de paz y les pido perdón a los familiares de las víctimas, a mi familia y a la sociedad. En lo que yo pueda colaborarles, yo estoy dispuesto a colaborarles y me comprometo aquí en esta sala, señores magistrados, cualquier requerimiento que ustedes hagan ante mí, yo estoy dispuesto a cumplirlo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, presentadas las programas las propuestas de régimen de condicionalidad más los ajustes que han hecho los señores comparecientes, vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de las víctimas por un tiempo máximo de 30 minutos. Como se trata de dos representantes de víctimas, para efectos de agilizar la audiencia, ustedes dirán si va a hablar uno solo o se van a distribuir ese tiempo, si les parece que es un tiempo suficiente o es un tiempo insuficiente. Señora magistrada, con todo respeto, realmente creemos que es un tiempo insuficiente. O sea, realmente estamos hablando pues, de varias personas que acaban de presentar, de corregir las propuestas y creo que pues, como víctimas merecemos más tiempo, además porque pues, acá estamos simplemente dos abogados representantes de dos de las familias víctimas de este proceso, que son 6 los jóvenes víctimas. Entonces, respetuosamente les pedimos que nos den más espacio para que no tengamos que dividirnos, porque además no tenemos una propuesta concertada, sino que cada uno tiene su propuesta de acuerdo a lo que habló con las víctimas. ¿Cuánto que tiempo representamos. necesita, doctora? Pues, doctora, yo inicialmente pediría… pues 35 minutos, intentaría hacerlo en los 30 minutos. Perfecto. Pero tiene los 35 minutos. Doctor, ¿usted cuánto tiempo necesita? Señores magistrados, nosotros consideramos que sí es pertinente que se nos otorgue ese tiempo y vamos a tratar de cumplirlo, pero nos parece muy importante frente a la propuesta que han hecho uno de los comparecientes, que no es el momento, es decir, no nos parece oportuno los 5 minutos para reunirnos con las víctimas y hacer ese gesto, digamos, de paz que manifiestan uno de los comparecientes. Entonces, solicitamos no hacer esa realización en este momento y vamos a intervenir sobre las propuestas que han presentado. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente, son las 12:05 del día, van a tener ustedes entonces, ¿les parece para los dos hasta la 1:10 de la tarde? Máximo. En ese momento podemos, si ustedes quieren hacer un receso para almorzar y regresamos 2:30
para que intervenga el Ministerio Público y la sala pues tome también la decisión que tenga que hacer respecto al régimen de constitucionalidad. ¿Están de acuerdo? Doctora, qué pena. Es que antes del receso usted había anunciado que también se le iba a dar la palabra directamente a las sí, víctimas claro, que quieren hablar y las otras víctimas que están presentes para que puedan aportar. Entonces creo que también sería importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a hacer, digamos, todo el tiempo que vamos a tener para las víctimas, vamos a duplicar el tiempo entonces que tuvimos con los comparecientes, entonces vamos a tener hasta la 1:15 de la tarde para intervención de víctimas y representantes, ¿les parece? Entonces en ese momento hacemos un receso para almorzar y volvemos y reiniciamos la audiencia a las 2:30, si ustedes están de acuerdo, porque tenemos que escuchar la intervención del Ministerio Público y habría que ajustar también por parte de la sala lo que es necesario respecto del régimen de condicionalidad. Doctora. ¿Están de acuerdo? Listo, sí señora. Doctora, ¿podría dar la palabra? Un minutico. Sí, señor. Doctora, en razón a que se le va a dar la palabra a los representantes de las víctimas, que indudablemente son abogados profesionales, de igual manera solicitaría que me diera la posibilidad como representante de aquí de los que están compareciendo, también para poder aclarar algunos de los aspectos con respecto al régimen de condicionalidad al que se ha expuesto, en razón a que pues algunos no utilizaron de pronto el vocabulario adecuado y no fueron muy concretos, entonces me gustaría tener la oportunidad para hacerlo. Señor abogado, como lo dirá la sala más adelante, el régimen de condicionalidad de los comparecientes es personal. El papel de los abogados es de asesoría y seguramente van a tener que hacerlo, ese trabajo muy arduo, después de esta audiencia, después de escuchar las intervenciones de los apoderados de las víctimas y del Ministerio Público. Este no es un proceso adversarial, de manera que no se trata del contrapunteo entre los representantes de las víctimas y de los representantes de los comparecientes. Aquí vamos a escuchar los representantes de las víctimas, que ellos están representando los intereses de las víctimas y las medidas que ellos consideran adecuadas para complementar el régimen de condicionalidad, pero eso tampoco es definitivo. Como esto es un tema de construcción, pues se tomará nota y más adelante, después de lo que diga también la sala, ustedes asesorarán a sus representados respecto a cómo ajustar ese régimen de condicionalidad. Esa es la intervención que tienen en este tema. Entonces, vamos a iniciar. Con ustedes, ya son las 12:08, entonces vamos a prorrogarnos hasta máximo la 1:20 para la intervención de las víctimas y los representantes de las víctimas. Muchas gracias, doctora. Voy a empezar mi intervención en hacer primero unas consideraciones generales frente a todas las propuestas del régimen de condicionalidad que han presentado acá los comparecientes. Luego haré en detalle frente a las propuestas que han modificado y oralmente se han presentado y finalmente algunas propuestas de las víctimas sobre cómo consideramos debe ser esta etapa de reparación. Lo primero que queremos decir es que efectivamente el régimen de condicionalidad no es un requisito de forma, no es llenar un formato que dice que se comprometen a decir la verdad, cumplir con la reparación simbólica y no tener contenido, no explicar cómo, cuándo, sin pensar en la dignidad de las víctimas, dejando de lado además ese gran propósito que tiene este sistema es en que las víctimas son la centralidad del proceso. Por tanto, yo invito a los comparecientes que también tengamos cuidado en el lenguaje, porque los lenguajes construyen, ¿verdad? Los lenguajes pueden hasta revictimizar a las víctimas. Así, por ejemplo, en el escrito presentado por el señor Héctor Edison Castro Corredor, se está revictimizando a las víctimas. Nosotros no aceptamos que se diga, por ejemplo, las personas que fallecieron. Acá tenemos que hablar con lenguaje claro. Las personas no fallecieron de muerte natural. Acá las víctimas fueron asesinadas, fueron torturadas, previamente desaparecidas. Y muy respetuosamente, y se lo hacemos el llamado a diferentes comparecientes, entendemos que tal vez las familias de ustedes hayan sufrido por estar en la cárcel, pero fueron por delitos que se cometieron y acá no estamos hablando del dolor de los familiares de ustedes, sino de las víctimas y de los familiares de las víctimas de estos hechos. Por otro lado, el tema de condicionalidad, el tema de reparación, pues la ley, la jurisprudencia internacional lo ha dicho, frente a la reparación integral estamos hablando de un principio de proporcionalidad.
Las personas que se encuentran en este procedimiento pues han sido condenadas por la justicia ordinaria. Hay más de 5 condenas en donde, hay más de 5 sentencias en donde se condenan, y es porque han transcurrido más de 20 años de esfuerzo de los familiares para determinar qué pasó con sus seres queridos, qué pasó con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, para determinar por qué los desaparecieron, quiénes los desaparecieron y quiénes los dejaron pues en ese estado que afecta no solo a los familiares, sino a toda la humanidad. A sus hijos los encontraron quemados, mutilados. Entonces, hay que pensar, cuando pensamos en este tema de condicionalidad, de cómo vamos a reparar el principio de proporcionalidad. No podemos hablar de un mes de cursos cuando son más de 20 años de lucha por la justicia y por la verdad de los familiares. Y 20 años de lucha que les ha costado amenazas, que les ha costado desplazamientos forzados, les ha costado desarraigos, miedos, enfermedades, incertidumbres, dolores. Por eso, al hablar de reparación, no podemos dejar de pensar en el dolor que estos crímenes de lesa humanidad han ocasionado en los familiares y en la sociedad. Así, nosotros sentimos que el tema de corresponsabilidad, repetimos, para nosotros es muy importante, además porque ya lo ha dicho la Ley 1820 del 2016 y la sentencia 674 del 2017, en donde expresó la Corte Constitucional que la condicionalidad se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de todos los elementos del régimen penal especial, de modo que las contribuciones a la verdad, a la reparación integral, a las víctimas y a la implementación de garantías de no repetición son necesarias, no solo para obtener el tratamiento penal diferenciado, sino también para permanecer en él. Y estos derechos de las víctimas, pues repito, tienen que ser diferenciados y tratados con ese principio de proporcionalidad. Así, nosotros frente al derecho a la verdad plena, creemos que los comparecientes tienen que comprometerse efectivamente a la verdad plena, pero no frente a los hechos, que ya están determinados en más de 5 sentencias judiciales. Lo que ocurrió ya lo sabemos, gracias al esfuerzo de las víctimas por determinar qué fue lo que pasó. Frente al tema de la verdad, nosotros pedimos que vaya más allá. Y más allá es que nos cuenten cómo funcionó la red criminal conformada dentro de la institución Policía Nacional. Es claro que no estamos hablando de crímenes cometidos por personas que actuaron individualmente, sino que se cometieron por ser parte de una organización del Estado. Estas personas no pudieron haber actuado solas. Es decir, estamos segurísimos que hay otros involucrados, por lo que pedimos que se señale que en esa verdad plena que acá se han comprometido, pero que no nos han dicho cómo, cuándo, ni qué van a decir, tengan en cuenta este componente. Pero también queremos saber quiénes y cómo amenazaron a los familiares de General Alfonso Mora, que además terminaron en el exilio de esta familia. Quiénes y cómo amenazaron a la familia de Juan Carlos Palacios, quienes también tuvieron que irse al exilio para poder rescatar su vida. Quiénes y cómo amenazaron a la fiscal que inicialmente llevó a cabo la investigación en justicia ordinaria, quien se vio forzada a salir del país. Quiénes estuvieron detrás del crimen y por qué se comete el crimen contra uno de los testigos principales de esta investigación, como lo fue el señor Chitiva, y luego el posterior homicidio de sus hijos. Es importante resaltar que las amenazas no son del pasado, que las amenazas han continuado y en específico se ha continuado amenazando a la señora Fulvia Moraime López. Es importante esclarecer estos hechos sobre quiénes están detrás de estas amenazas. Al hacer esto una empresa criminal constituida entre la Policía Nacional, seguramente estos no fueron los únicos crímenes cometidos, o seguramente, y no estoy señalando responsabilidades, pero seguramente no fueron los únicos crímenes cometidos y es importante que se ayude a esclarecer
otros crímenes cometidos por miembros de la Policía Nacional. Y por eso solicitamos desde ya que se comprometan a acudir a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque como bien lo ha dicho acá la señora magistrada, esto es un sistema integral. Por tanto, pedimos que se comprometan a acudir a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Los jóvenes aquí víctimas fueron previamente estigmatizadas. Es conocido que en Colombia las fuerzas militares tienen una doctrina en donde se concibe como enemigo interno a los estudiantes públicos, en donde se concibe como blanco legítimo a todo aquel que piensa diferente, que hace parte de partidos de izquierda, por ejemplo. Entonces es importante que dentro de esa verdad esclarezcamos cómo ha operado esa doctrina de enemigo interno, cómo se conciben a los estudiantes de la universidad pública, por ejemplo, como enemigos o blancos legítimos. Acá hay algo muy simbólico también en el crimen de esta masacre y por eso se conoce como la masacre de Mondoñedo, porque estos jóvenes terminaron botados en un basurero. Eso simbólicamente para nosotros como sociedad, no solo para los familiares, pues tiene unas repercusiones y un dolor más fuerte. ¿Por qué a estas víctimas se les llevó a un basurero? Pero además es conocido por diferentes defensores y defensoras de derechos humanos que el basurero de Mondoñedo, allí se llevaban a más víctimas. Estas no fueron las únicas víctimas que se encontraron en el basurero de Mondoñedo. Por tanto, es importante establecer qué otras víctimas de desaparición forzada terminaron en el basurero de Mondoñedo o en otros lugares clandestinos que algunos miembros de la fuerza pública han utilizado para desaparecer a personas. Por ello, para nosotros es importante que también se comprometan a acudir a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y ayuden y contribuyen a encontrar a otras personas que sus seres queridos hoy en día todavía los están esperando. Esta verdad tiene que dar un mensaje a la sociedad para que estos hechos efectivamente nunca más vuelvan a ocurrir. Por tanto, estamos hablando acá, y es importante resaltarlo, de crímenes de lesa humanidad. Y estamos hablando de que acá se afectaron varios derechos, no solamente la vida, sino que se afectó previamente el derecho a la libertad personal, se afectó el derecho a la libertad de expresión, se afectó el derecho a la dignidad humana, se afectó el derecho al debido proceso, entre otros. Por eso, frente a cada uno de estos derechos, nosotros pedimos que los comparecientes hagan todo un plan para realmente resarcir esos derechos que fueron afectados. Por eso, antes de pasar a las propuestas, otras de las observaciones frente a algunos de los escritos en particular, frente al tema en general de lo que han expresado ahorita públicamente, han señalado que se comprometen a decir la verdad plena. Sin embargo, no es claro para nosotros tiempos, cómo y qué significa realmente esa verdad plena. Frente al tema, tenemos acá unas propuestas y es, frente al tema de el lenguaje, nuevamente nosotros solicitamos, por ejemplo, en la expresión del señor Néstor Barrero, en donde dice que el deber de la fuerza pública, lo que cometieron fueron errores. Nosotros insistimos, esto no fueron errores, esto fueron crímenes de lesa humanidad y pedimos que en este tema de los compromisos se haga un lenguaje adecuado. Y solicitamos que efectivamente todo se comprometa con el tema de verdad plena. Por ejemplo, el señor Hernando Villalba nunca menciona que se va a comprometer con el tema de la verdad plena en su exposición ahorita oral. Entonces solicitamos que se tenga en cuenta que hay que hacer unos compromisos serios frente a este tema. Menciona también que le gustaría participar de algunos proyectos, pero no dice nada sobre cuáles son los proyectos, cómo son los proyectos, qué propone frente a esos proyectos. Efectivamente, estos actas de compromiso realmente siguen siendo muy vacías, siguen siendo muy en el aire. Frente a las propuestas del señor Milton Mario,
en donde señala que él propone visita a cárceles para hablar con los miembros de la fuerza pública para que se acojan a la JEP. Nosotros le solicitamos que la concrete más, pero más allá de acogerse a la JEP, lo que tienen que hacer los miembros de la fuerza pública que están presos es que cuenten la verdad, es que digan, la pedagogía que se tiene que hacer es que se acuda a la JEP, pero para contar la verdad de cómo ha funcionado todas estas estructuras dentro de organismos de la fuerza pública. Nosotros proponemos un acto de reconocimiento de responsabilidad, en donde obviamente tiene que ser señalado con claridad, en donde se señalen los hechos victimizantes, sus implicaciones en la familia, en la comunidad, en el entorno, como ocurrieron, pero además, ¿qué papel tenían las víctimas? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuál era su identidad? Y en ese acto de reconocimiento de responsabilidad, obviamente siempre en este tema de construcción, pues que sea construido con las víctimas. Ustedes han solicitado perdón, pero nosotros solicitamos que ese acto de perdón no quede solamente en esta sala, que ese acto de perdón realmente lo podamos transformar en un documental que esté dirigido por nosotras, por las víctimas, en donde ese pedido de perdón y reconocimientos de responsabilidad de estos hechos, también haya una reflexión de cómo la estigmatización y las doctrinas y construcción de enemigo interno nos afectan como sociedad, cómo para el tránsito hacia un país de construcción de verdad tenemos que modificar esas dos doctrinas. Frente al derecho de la libertad de expresión, acá se acallaron 6 voces. Nosotros solicitamos que se haga un festival en cada localidad de donde era cada una de las víctimas y que tenga el nombre de cada una de estas víctimas. Un festival en donde la voz de muchos jóvenes de pensamientos diversos pueda ser escuchada y expresada, que se reúna que se reúnan las diferentes voces y en donde se entienda que pensar diferente no le da derecho a nadie para que sea asesinado. El asesinar, mutilar, torturar a las víctimas pues acabó con sus proyectos de vida y claramente los proyectos de vida de sus familiares. Por tanto, creemos que sí es importante, en homenaje a la vida de esas personas, hacer el tema de reforestaciones a algunas zonas verdes, algunos bosques, que luego sean renombrados con los nombres de las víctimas. La siembra de árboles como homenaje a la vida, como el rescate de la importancia de la vida. Una petición especial de la familia del señor, de la familia de Jennifer Alfonso Mora, es que él tenía como proyecto de vida rescatar animales de la calle. Él vivía rescatando animales de la calle para luego darlos en adopción. La familia Mora quiere que como homenaje se comprometan, puede ser conjuntamente con una institución, se puede pensar y modificar cómo pensarlo, pero que se rescaten una serie de animales de la calle que luego puedan ser adoptados como homenaje a la vida y sueños de su hijo. Frente al tema del derecho de la libertad personal, creemos que es muy importante pues que precisamente se entienda y se comprenda y en esta pedagogía que implica la libertad personal. Frente a la dignidad humana, creemos que también hay que reivindicar la labor de los familiares de quienes han sido revictimizados. Los padres de los jóvenes tienen que también reivindicarse. En un país en donde las víctimas de crímenes de Estado han sido silenciadas, estigmatizadas, pues es hora de reivindicarlas, de no seguirlas estigmatizando, y para ello solicitamos que se busque la forma de hacer un homenaje, ojalá dentro de la institución de la policía, a todas estas víctimas, a estos familiares de las víctimas que durante más de 20 años han estado luchando por la justicia. Pero que se entienda además que la búsqueda de justicia de los familiares no implica una sed de venganza. Al contrario, la búsqueda de justicia de los familiares implica construcción de democracia, construcción de una mejor institución de la policía, e implica demostrar y mandar el mensaje que los miembros de la Policía Nacional no
están para cometer crímenes de lesa humanidad, sino para proteger la vida. Asimismo, solicitamos que los comparecientes se sometan a un tratamiento psicológico en donde comprendan que lo hecho por ellos nunca puede ser justificable, que lo hecho por ellos son crímenes de lesa humanidad, que no se pueden repetir, y donde se entienda, acá han expresado que entienden el dolor de los familiares, pero para entender el dolor de los familiares primero hay que entender qué clase de crímenes se cometieron y cómo estos nunca pueden ser justificables. Solicitamos también que presenten propuestas frente al derecho de debido proceso y frente a garantías de no repetición. Una observación en general es que las garantías de no repetición, y no nos va a garantizar de nada que el hecho de que no estén en la policía los comparecientes acá. Frente a eso, eso no son las garantías de no repetición, porque además, pues finalmente en el transcurso de este tiempo, repetimos, varios de los familiares de las víctimas han sufrido amenazas, los testigos han sufrido amenazas, uno de los abogados fue asesinado. Entonces las garantías de no repetición, lo que le solicitamos es que se entienda cómo hay que identificar todos los elementos. Primero pedimos que se identifiquen los elementos que dentro de la institución de la policía se permite que se construya al que piensa diferente como un enemigo interno o blanco legítimo. Es interesante en esas propuestas de pedagogía que ellos han hecho a los miembros de la policía, previamente sería interesante que se identifiquen todos los manuales y todos los elementos pedagógicos con los que se enseña a la policía, en donde seguramente también se construye al otro como enemigo interno. Y esto con el fin de que ellos presenten una propuesta a la institución de la policía para que cambien esos manuales, para que cambien esas prácticas y sea realmente una policía hecha para la construcción de la paz. Y cumpla pues sus deberes de protección. Porque finalmente los familiares en toda esta búsqueda de verdad, de justicia, como el anhelo más grande que tienen es que nunca más ninguna otra familia tenga que vivir los crímenes que ellos vivieron, que nunca más se vuelvan a cometer crímenes por parte de los miembros de la fuerza pública. Doctora Jessica, ¿va a hablar el señor Mora antes que el doctor Uldarico o después del doctor Uldarico? ¿El señor Zambrano que está presente también va a hablar? Bueno, entonces perfecto. Entonces vamos a darle la palabra al señor Mora. Bueno, muchas gracias, magistrada, por tener esa actitud que yo considero sumamente positiva. Acá en esta audiencia hace falta una mujer que no pudo venir porque no puede caminar. Son las consecuencias de ese fallecimiento de que habla el mayor Caso Corredor. Cambian la palabra asesinato por fallecimiento. Celebro mucho que casi la mayoría de los señores que están al lado derecho mío piden perdón. Yo, en lo personal, los perdono, porque precisamente fui a Cuba en 2 ocasiones y me reuní con las víctimas de todos los lados, víctimas de los paracos, víctimas de la guerrilla, víctimas de la policía, víctimas del ejército, víctimas de todos los lados, y en los diálogos que tuvimos entendimos todos que estábamos sufriendo todos,
que no solamente estaban sufriendo las víctimas de la policía, ni las víctimas de la guerrilla, sino todos estábamos sufriendo y que teníamos que luchar para que nuestros casos fueran los últimos casos que se presentaran. Allá, en la parte mía, en lo que yo intervine, yo estuve de acuerdo desde un principio en que las penas fueran, como se dice, rebajadas, inclusive, o suspendidas, pero condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A decir la verdad, que en este caso no se conoce la verdad, sino la verdad procesal se conoce. Pero hay unas verdades que no se han dicho. Por ejemplo, yo soy suboficial del Ejército en retiro y soy hijo de un policía. Y me duele la institución policía porque cuando niño comí de lo que mi padre se ganaba como policía. Y yo creo que estas personas que están aquí uniformadas están acá no por vía de solidaridad con los compañeros que hicieron lo que hicieron, sino seguramente pensando en que con su permanencia acá van a lograr que otros compañeros que están prestando su servicio piensen con la cabeza y no vuelvan a hacer las cosas que ocurrieron, en fin. Entonces, yo allá cuando me tocó intervenir, dije que sí, que las penas impuestas podían ser suspendidas por ciertos tiempos, pero que había que decir la verdad de lo que ocurrió, porque la policía y el ejército y todas las instituciones armadas no obran por cuenta de cada cual, sino que cumplen órdenes y entiendo que los miembros de la institución policía que cometieron el crimen el 6 de septiembre de 1996 cumplieron orden de alguien. ¿A dónde están? ¿A dónde está la promesa de cualquiera de los que están acá sentados en llegar a decir cumplimos órdenes de mi mayor, de mi capitán, de mi general, de quien sea, para que la institución policía se limpie? Hay que limpiar la institución, donde hay gente buenísima. Yo conozco gente muy buena, pero conozco otros que da vergüenza. Entonces, desde esos puntos de vista, hay que mirar las cosas y no hablar de fallecimientos. ¿Qué cuento de fallecimientos? Asesinatos, porque en la Constitución Nacional se establece que no existe la pena de muerte. Y si los miembros de la policía cogieron a estos muchachos, yo no sé hasta dónde, de pronto, delinquiendo, que creo que no había ninguna flagrancia. La obligación legal que les correspondía era capturarlos y ponerlos a disposición del juez, para que ustedes como jueces fueran los que actuaran, investigando los hechos y aplicando las penas que merece una persona cuando delinque. Pero resulta que eso no ocurrió, sino que llegan y asesinan. Y además de que matan, dicen que murieron fallecidos. ¿Qué es eso, mayor? Eso no se hace. Yo me siento revictimizado. Me siento otra vez víctima, a pesar de que sigo siendo víctima, porque mi pobre vieja que no puede caminar, me paro a ir a pedir una cita médica y como no puede caminar y como yo no tengo con qué pagar una enfermera ni alguien que la atienda mientras que yo me ausento, llego y la encuentro tirada en el piso
cuando tiene la necesidad fisiológica de ir al baño. Sigo siendo la víctima. No he escuchado a nadie que diga, y hay que resarcir también integralmente a las víctimas, porque como se dice, hemos sufrido. Eso no ha ocurrido. Nadie lo ha dicho dentro de esos escritos que han leído ahí. De pronto, porque se les dan un tiempo muy... Bueno, yo diría que de pronto fuera conveniente decir, tienen 15 días para que se reúnan los victimarios y propongan a las víctimas, pues, y a nosotros tanto para analizar las propuestas y de pronto ser justos, no querer acabar con el otro. No. Yo pido a esta audiencia que esas libertades concedidas actualmente sin haber habido verdad, sin haber habido reparación integral, sin haber habido la promesa firme de la no repetición, se revoque para que este país cambie. Mi cédula militar es la 345, la 145, 345, y autorizo a cualquiera que averigüe si el número de esa cédula, quien la tuvo o quien la tiene, cometió algún delito cuando hice parte del ejército. Me voy a pagarlo enseguida, me voy a pagar. Pues espero también que la institución policiva, por el bien de estos uniformados que están ahí, se tenga en cuenta la honra, el buen nombre de la institución. Y esa institución que no ha tenido el cuidado de seleccionar sus servidores, responda pagando los daños que sus subalternos hicieron por no haberlos educado. No es que ahorita vamos a dar clases de esto, de aquello, no. La institución policial tiene que respondernos a nosotros, a los que perdimos a nuestros hijos, a los que tenemos la esposa enferma y, en fin, que nos respondan. No simplemente con, bueno, el perdón sí, yo concedo el perdón, yo lo concedo, pero el perdón no quiere decir la impunidad, ese es distinto. Distinto es el perdón al otro. Entonces, señores magistrados, yo vuelvo y les digo, me siento revictimizado cuando el mayor Castro dice que el fallecimiento, y me parece muy bien lo del capitán, cuando es el primero en decir, pido perdón. Eso lo enaltece, capitán. Eso significa que usted no es tan malo como de pronto algunos pensemos. He dicho, muchas gracias, señor Mora. Por favor, el doctor Uldarico tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría y honorables magistrados. Mi intervención fundamentalmente va a apuntar a 3 elementos que son los siguientes. Primero, hacer la observación de que sí presenté las observaciones en su momento oportuno, como lo estableció la resolución, y lo hice vía correo electrónico como se orientó. Entonces, haré referencia a eso porque es importante recalcarlo. Lo segundo, algo que me parece muy importante es hacer alusión a lo que se acordó en La Habana, al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, aunque la honorable magistrada ya hizo una cápita muy importante, pero me parece
pertinente apuntar algunas cosas con respecto a las propuestas que han hecho los comparecientes. Y finalmente, las propuestas que hemos construido a lo largo, como lo dijo la doctora Jessica, de más de 22 años de este proceso, donde los abogados, las víctimas y los testigos nos dimos a la tarea de que este crimen no quede en la impunidad. En cuanto a lo primero, circula por las redes sociales un video elaborado por un oficial de la policía que se puso en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde de una manera grotesca y vulgar se revictimiza a las víctimas y a la misma sociedad, incluso a la misma institución de la Policía Nacional. Por eso, en el escrito que presenté vía correo electrónico, solicito una medida cautelar de los honorables magistrados para que ese video sea inmediatamente desmontado de las redes sociales, especialmente de YouTube. Eso no se hace, no sé si los comparecientes pagaron o le dijeron a alguien que hiciera ese trabajo, no lo escuchamos, pero es algo vulgar, es algo grotesco, es algo revictimizante. En cuanto al sistema, nos parece que los abogados de los comparecientes y los mismos comparecientes, si se presentaron, sabían las condiciones en que venían acá. Comparto la opinión del Ministerio Público y en su momento en los recursos solicitamos la intervención especial del Ministerio Público por eso, como representantes de las víctimas y de la sociedad. Las propuestas que inicialmente presentaron, como dijo el Ministerio Público, revictimizan, no tienen ningún contenido que apunten al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es que lo que queremos las víctimas es saber eso. ¿Qué era la red criminal del blanco antisubversivo? Era una política de Estado para eliminar a personas que estaban en contra de políticas del Estado, o a opositores, o a personas del pensamiento crítico, o incluso a miembros de la insurgencia, como en este caso se quiere hacer presentar. Pero no se ha dicho que eran simpatizantes y algunos militantes de la Unión Patriótica. Por eso nos parece que lo que hubo aquí fue una continuación del genocidio contra ese movimiento político. Y los magistrados deben saber eso y lo tienen muy claro, que ese sistema de verdad, justicia y reparación apunta a eso. Los programas que presentaron los comparecientes y sus abogados demuestran el poco conocimiento que tienen, incluso como lo dijo don Alfonso, la Policía Nacional estuvo en La Habana, un general de la República representando a esa institución. A nosotros sí nos parece que esa red, como lo dijo el Consejo de Estado y lo dijeron los juzgados en las diversas sentencias, se convirtió en una verdadera red criminal. Pero ahí, según la teoría de Klaus Rosin, había alguien que orientaba esas políticas públicas de la Policía Nacional. ¿Quién era el general de la policía en ese momento? Es bueno preguntarlo. ¿Quién daba las órdenes? ¿Qué papel cumplía el restaurante La Hormiga en el barrio Policarpa, donde vivían y convivían y conspiraban sus planes maquiavélicos de exterminio? Eso es lo que queremos saber. Pero es que lo que dicen los comparecientes y sus nuevas propuestas después de los 10 minutos no apuntan ni siquiera a lo que dice el sistema. Por eso en su momento nosotros solicitamos la exclusión de los comparecientes. Porque como lo dijo el Consejo de Estado en algunas de sus sentencias, varios fueron reconocidos dentro del conflicto, pero otras familias no. Entonces creemos que esta corporación, esta Jurisdicción Especial para la Paz, tiene también que llamar la atención frente a las familias, a las víctimas. ¿Cómo es posible que unas hayan sido indemnizadas y reconocidas como un crimen de Estado? ¿Eso es lo que se llamó el terrorismo de Estado? ¿A eso fue que condujo el conflicto interno? ¿O es que era una política de la Policía Nacional en el sentido del enemigo interno, eliminar al contrario y no, como se dijo aquí, capturarlo, procesarlo ante las jurisdicciones ordinarias en su momento? Nos parece que esa situación
es muy delicada. Yo invito a los abogados y a los comparecientes a que de verdad se comprometan con el sistema. Si no se comprometen con el sistema, como lo dijo la honorable magistrada que preside esta audiencia, tendrán las consecuencias. Y saben las consecuencias, que hay unas condenas ejecutoriadas a 40 años por delitos de lesa humanidad. Aquí necesitamos saber quién fue el que dio la orden de eliminar a Chitiva, o fue en el mismo itir criminis que se orientó por parte de esa red, que todo el que se atreva a decir la verdad sería eliminado, como sucedió con Chitiva y sus hijos, como sucedió con varios de los abogados, como ya se dijo aquí, con una fiscal que tuvo que salir en el exilio. Los testigos tuvieron que estar prácticamente en la clandestinidad. En el transcurso de la mañana había un sobreviviente, José Marbel Zamora Pérez, que se enfrentó a Héctor Edison Castro Corredor en las audiencias, diciendo que era un sobreviviente gracias a que el ejército días anteriores lo había capturado, o si no también lo habían desaparecido, torturado, desmembrado y con tiro de gracia para que no lo reconociera ni su madre, como dijeron. Pero no hay crimen perfecto. A lo largo de 22 años se demostró efectivamente que esa red de blanco de antisubversivo fue creada con ese objeto. Y sí nos interesa que nos digan qué otros falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales se orientó desde esa red. ¿Cuántos otros estudiantes fueron votados en el basurero de Mondoñedo? Esa es la verdad que queremos saber en esta audiencia. Esos son los compromisos de no repetición que les vamos a aceptar. Y vamos a estar vigilantes, las víctimas y los abogados. Y por eso solicitamos, honorables magistrados, nuevamente, que haya un vocero internacional como Amigos Curi en este proceso. Porque no queremos el nunca más de lo que pasó en la Argentina. En los recursos nos dijeron que sí había una relación directa o indirecta con el conflicto, tal como se estableció en el Tribunal de Ruanda, o en la antigua Yugoslavia, o de Sudáfrica. Pero incluso las sentencias también dijeron que no fue dentro del servicio que ustedes realizaron esas acciones. No fue en un combate. No fue, como se quiso decir, en una venganza contra el atentado a la estación 7ª de policía. Fue algo de odio, fue algo de venganza que realizó esa red criminal. Finalmente, las víctimas de verdad nos sentimos un poco acongojadas de tener que decirles en esta audiencia dialógica que vamos a colaborar para que ustedes de verdad presenten propuestas que al menos satisfagan a las víctimas, que son el centro de atención de la Jurisdicción Especial para la Paz y de este sistema. No la institución de la policía, ni sus familias, ni sus hijos. Las víctimas son otras, que incluso no han sido ni reconocidas dentro del proceso, tal vez por la falta de publicidad que ha habido. Las propuestas apuntan a lo siguiente. En el caso de Vladimir Zambrano Pinzón, le solicitamos a los honorables magistrados que en Ciudad Kennedy, en el Colegio Nuevo Kennedy, de donde era egresado Vladimir Zambrano Pinzón, se construya una biblioteca pública donde esté todo el expediente del proceso de Mondoñedo a nivel nacional e internacional, porque saben los magistrados que la Comisión Interamericana anda un proceso también, que es muy posible que si ustedes no dicen la verdad, tendrá que la Corte Penal Internacional intervenir en este asunto. Esa es una de las propuestas concretas donde esté almacenado todo el proceso de la masacre de Mondoñedo a lo largo de la historia, que es muy importante, para que efectivamente las víctimas sentamos de que no va a haber repetición. La segunda propuesta tiene que ver con un acto público que proponemos sea en el sitio donde está
el monumento a los héroes de la Policía Nacional. Que allí ustedes reconozcan verdad plena y digan todo lo que tiene que ver con los hechos de la masacre de Mondoñedo. Un acto público donde en un evento futuro, si es que ustedes lo quieren hacer, estrechar los brazos o un saludo a las víctimas, sea delante de la institución, a las que ustedes mancharon el uniforme de una institución de las más prestigiosas del país, como lo ha dicho don Alfonso acá. Eso es de verdad un acto simbólico de reconocimiento, de verdad plena, de perdón, de no repetición. El otro evento tiene que ver con lo que ya la doctora Jessica planteó, que es que ustedes recurran a la Comisión Histórica de la Verdad. ¿Por qué es importante? Porque no es que queden en unos documentos extensos que nadie va a leer, sino porque la sociedad sepa qué fue lo que pasó en esa masacre de Mondoñedo. Nosotros vamos a ir con las víctimas, pero nos parece que los comparecientes están en la obligación ética y moral también de contarle a esa comisión que preside un padre muy honrado de este país y que precisamente tuvo que salir en el exilio por situaciones también muy parecidas como la masacre de Mondoñedo. Finalmente, la otra propuesta tiene que ver con que se realicen una serie de actos simbólicos en cada una de las estaciones de policía donde se exhiban las fotografías como esta y se haga alusión a qué fue lo que pasó. Tal vez es muy duro, pero yo creo que la sociedad debe saber por qué hicieron eso, por qué les cortaron sus miembros, por qué desfiguraron sus rostros. Es decir, esa situación de delito de lesa humanidad no es cualquier cosa, señores comparecientes. Aquí necesitamos saber cómo fue que esa red criminal los secuestró, quién dio la orden del tiro de gracia, por qué se quería que no quedara ninguna evidencia, ninguna prueba de los hechos. Nos parece que esa situación puede llevar a que efectivamente se presente un currículo por parte de las vías para que los manuales de contrainsurgencia, para que los manuales de enemigo interno sean borrados de la institución de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y no para matarlos, no para torturarlos. Entonces la invitación es que nos acogemos a lo que ha hecho el Ministerio Público y le solicitamos, señores magistrados, de verdad, que se haga un llamado serio a los comparecientes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, para que esas propuestas apunten a que al menos cumplan lo que dijo la resolución que emitieron ustedes mismos. Es que no la cumplen en ninguno de los eventos. No es ir a dictar ellos mismos una cátedra de algo que hicieron. Nos parece que aquí se trata de modificar el pensum, la estructura que pesa dentro de la institución y que conllevan a que muchos de ellos precisamente delincan. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Uldarico. Entonces, el señor Omar Zambrano, que es víctima indirecta reconocida, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada y señores magistrados. He oído con mucha atención las propuestas de los victimarios de la masacre de Mondoñedo. He oído muy bien al señor Castro Corredor, al señor Niño Flores, y siento un dolor en el alma, señora magistrada y señores magistrados, al ver que dicha masacre… Discúlpeme que lo interrumpa, pero les voy a pedir a los asistentes a la audiencia que no exhiban más esas fotografías. No es el momento de hacerlo y estamos en una audiencia dialógica donde, a pesar del lenguaje y el dolor que hay, tenemos que construir. Entonces les pido el favor que no lo hagamos y que dejemos que el señor Zambrano haga su intervención. Y discúlpeme por interrumpirle. Sí, señora magistrada, pero también quería, quizás ustedes no sepan la historia. Así me tocó, este era Vladimir Zambrano, mi hermano, así me tocó recogerlo en Mosquera, Cundinamarca,
ellos se perdieron. Cuando fui a recoger a mi hermano, señora magistrada, el fiscal del caso, del momento en que estaba ahí, me dijo: señor Zambrano, no se meta en problemas. Eso lo hizo la Dijín. No se mete en problemas porque usted de pronto su vida va a pagar. Es decir, me dio la impresión que los señores de la Dijín le dijeron a la fiscalía que le dijeran a los familiares que quedáramos callados, que por favor no dijéramos nada, porque nuestras vidas estaban en riesgo. Yo quería solamente, bueno, listo, la vamos a tapar y no la vamos a poner. Es un derecho que yo tengo en mostrar cómo recogía a Vladimir Zambrano. Y me imagino que don Alfonso Mora hizo lo mismo con el hijo de él y doña Clara y en fin, todos. Es un acto completamente inhumano, cruel, por no decir más cosas. Yo quisiera darle la mano a los victimarios, claro, cuando digan la verdad. Soy el primero en sentarme al lado de ellos cuando reconozcan que con sus manos, con su pensamiento, trasladaron a los muchachos de una guarnición policial a la 1 de la mañana, lo dejaron en un terreno totalmente deshabitado y lo arrastraron hasta el sitio, más de 100 metros, contado por la fiscalía, doctora. Yo no estoy contando otra cosa que no estén en los expedientes, para poderles matar y quemarlos, además de estar torturados y sin brazos, como ustedes mismos se han dado cuenta. Yo voy a ser el primero en darle la mano cuando Castro Corredor, Niño Flores y los demás digan: sí, cometí semejante error de la vida y les voy a dar la mano a ustedes, porque esa condición también nos hace humanos. No, pero en estos momentos, si ellos no dicen la verdad, no, doctora y señores magistrados, duramos 22 años y se le entregamos a la justicia colombiana, a los asesinos de la masacre de Mondoñedo, a cada uno de ellos se los entregamos uno a uno a la justicia colombiana. Este es uno, este es el otro, y nos tocó a don Alfonso Mora y a mí incluirnos en la misma red que ellos tenían en la Dijín, para poderlos identificar. Yo por mi parte estuve en muchas prisiones consultando a los compañeros de Vladimir y de Jenner, quién eran ellos, cómo se comportaban. Don Alfonso Mora y yo fuimos a los sitios de Bogotá donde terminaron su noche de verbena el día sábado asesinando a otros 2. Y conversamos con la gente y nos dieron las posibilidades de decir cuáles vehículos utilizaron, qué manías, eso parecía James Bond o algo así, con una imponencia de fuerza totalmente descabellada. No iban con prendas policiales, iban así como están ahora, pero eso sí armado hasta los dientes. El enemigo los cogieron en completa indefensión. Mi hermano no era que militaba, simpatizaba con la red Antonio Nariño de la guerrilla de las FARC, pero además estudiaba. La Universidad Distrital le dio grado póstumo como licenciado en Ciencias Sociales. El hijo de don Alfonso era estudiante de la Universidad Distrital. Los otros muchachos eran líderes comunitarios. ¿A qué horas tenían posibilidades de enfrentarse a semejante máquina de asesinos? Imposible. Pues claro, para ellos era muy fácil cogerlos. Ya olvidándonos un poco, voy a hablar sobre mi vida. A partir de ahí, de que como el 15 de septiembre de 1996, fui yo a hablar allá a Mosquera, a recoger lo que me dejaron de mi hermano, con toda mi familia obviamente. Uy, no, qué noche he vivido durante estos 22 años. La fiscalía me dijo: señor Zambrano, usted va a estar involucrado, pero como testigo sin rostro, porque muy peligrosos. Ellos no se dieron cuenta sino hasta el año 2017, de que yo era uno de los testigos claves en el proceso, como lo dijo el señor Niño Flores, en el juzgado 8º de Bogotá. No me identificaron, doctora y señores magistrados, porque yo era un testigo oculto, sacado por la justicia colombiana de Bogotá a una ciudad miles de kilómetros para poder yo vivir.
De lo contrario, obviamente no estaría contando mi historia acá. Y toda mi familia ha vivido en la zozobra, ha vivido uy, no puedo salir, no podemos tener una vida de comunidad. Yo era participante de las acciones comunales de mi barrio en Kennedy, donde vivimos, y en otros lugares del país, porque mi vocación de servirle a la comunidad no se acaba de un día para otro. Pero me ha tocado a mí comer callado, estarme encerrado con mi familia, a nadie contarles, no salir por las noches, porque les tengo miedo, terror, pánico. A un héroe de la Policía Nacional, el señor Chitiba, porque es un héroe. Andan diciendo propagandas que los héroes son los que se enfrentan con la guerrilla y los matan y comen del muerto, etc. No, hay héroes en Colombia. El señor Chitiba denunció conjuntamente con don Alfonso Mora a los victimarios que lo tenemos aquí al lado derecho. Esos sí son héroes de Colombia. Y no lo digo por el odio o por la sensibilidad que le tenga a la policía, sino porque el señor Chitiba hizo justicia, porque nosotros le entregamos a ellos a la justicia colombiana. Nunca, yo tenía más o menos 30 años cuando sucedieron los hechos, nunca pensé yo en armarme e irme detrás de ellos, jamás. Yo prefería que la justicia colombiana hiciera su papel, y considero que el caso de Mondoñedo, un trabajo minucioso, muy juicioso, de todos los familiares que hemos intervenido, ha resuelto el caso más bárbaro y más violento que haya tenido la capital de la República en cuestiones de derechos humanos. Yo, señora magistrada, quiero proponerle a la policía, bueno, no a ellos, sino a los señores que están aquí a este lado, que están uniformados. Yo, Omar Zambrano, quiero que la Policía Nacional me vincule a la Policía Nacional para dictar capacitaciones de lo que sentimos las víctimas de la policía y expresarles a todos los oficiales y miembros de la Policía Nacional para decirles que hay que rescatarlos, que la DIJÍN no se puede formar una máquina de odio y de guerra o de eliminación al enemigo por el simple pensamiento. Yo creo que ellos nunca le preguntaron a los muchachos, oiga, ¿usted por qué se volvió comunista o por qué se volvió rebelde? No le dijeron nada de eso no le dijeron nada. Simplemente actuaron con un odio desmadrado. Y entonces eso es lo que yo le hago esa propuesta. ¿Por qué no me vinculan ni a otros familiares de la Policía Nacional y expresamos a todos los miembros de la misma institución como víctimas? ¿Por qué los victimarios sí tienen derecho a hacer cursos y a hacer propuestas de capacitación de los derechos humanos? ¿Ya para qué? Ya ellos están igual que nosotros, estamos es para enseñar, capacitar, expresarles. Esa es mi propuesta, señora magistrada, y gracias por haberme atendido. Muchas gracias a ustedes, señor Zambrano. Entonces, entiendo que han terminado las intervenciones de las víctimas, los representantes. Pues sí, señor, de nosotros sí, pero están las otras víctimas presentes, doctora. Bueno, la palabra la tienen las víctimas reconocidas dentro del proceso, pero pueden hablar por medio de ustedes, si hay manifestaciones, porque nosotros no tenemos acreditado eso judicialmente. Lo podemos hacer más adelante, su acreditación para su reconocimiento judicial como víctimas. Pero si tienen manifestaciones que hacer respecto al régimen de condicionalidad, lo pueden hacer por medio de los señores abogados que están reconocidos como apoderados en el proceso. Se les pidió a la Unidad de Investigación y Acusación ya desde hace un tiempo que ubicara a todas las víctimas para que tuviéramos todas las víctimas reconocidas de este caso, ¿cierto? Y se ha tenido, digamos, el contacto con los abogados. Pero esta es una audiencia, este es un espacio judicial, y como espacio judicial hay unos requisitos judiciales que deben cumplirse. Entonces, si había otras víctimas, ayer tuve la reunión con ustedes, los señores abogados, si había otras víctimas por reconocer debieron advertirlo para que se presentaran los documentos para acreditarlas y tenerlas hoy como víctimas reconocidas dentro de la actuación y que pudieran intervenir. Esto no significa que no puedan hablar más adelante. Seguramente vamos a tener que hacer otra audiencia de régimen de condicionalidad para complementar el programa y seguramente en este lapso de tiempo que vamos a tener vamos a poder contar con toda la documentación necesaria que exige el artículo 3 de la ley 1922, que es el procedimiento de la JEP,
para hacer la acreditación judicial de las víctimas. Pero si ahora requieren que algo más se diga para que los comparecientes tengan en cuenta, la señora del Ministerio Público deba integrarse al régimen de condicionalidad, por favor háganlo saber a los abogados y nosotros con mucho gusto por medio de ello vamos a escuchar, porque es importante para los comparecientes saber qué proponen las víctimas, qué más quieren de reparación, qué programas o qué propuestas en concreto, para ver si es posible incluirlas en ese programa del régimen de condicionalidad. Y como decimos, apenas estamos en construcción, estamos iniciándolo, podemos enriquecerlo más adelante, pero sin duda, digamos, no puedo darles el espacio judicial porque no tienen la calidad como tales, pero obviamente tienen derecho a hablar con los abogados que están presentes si algo quieren que se diga. No, honorable magistrado, pues entendimos al comienzo de esta audiencia que efectivamente las víctimas no reconocidas podían expresarse hoy, entendimos eso, ¿sí? Pero entonces en ese evento pues simplemente anunciar que está aquí el senador Carlos Antonio Lozada del nuevo partido de la FARC y que su ánimo precisamente es también expresarse frente a esta audiencia, pero pues no lo podrá hacer. E igualmente hay otros abogados que están en la misma situación, entonces no nos parece en este momento pues porque no, ellos serán los que tendrán que exponer sus opiniones frente a las propuestas que han hecho los comparecientes. Entonces nosotros no hemos concertado con ellos algunas situaciones, pero sí solicitamos de que sean escuchadas y reconocidas en su momento. Así se hará y agradecemos mucho, está siendo una audiencia pública, pues agradecemos mucho la asistencia de personas tan importantes en la vida del país y obviamente por ser un espacio judicial y no más que un espacio judicial, esta es una audiencia en un órgano judicial, pues no podemos abrir espacio a personas que no tienen el reconocimiento como sujetos procesales o intervinientes en un proceso. Entonces, en su momento, cuando presenten la documentación que se requiere judicialmente, se hará el reconocimiento y obviamente tendrán su espacio para intervenir una vez que esto haya sucedido. Siendo la 1:07 de la tarde, como hemos dicho que suspendíamos en el momento en que terminan las víctimas y para dejar también a la señora procuradora como preparar su intervención, si a ustedes les parece, entonces más bien anticipamos el inicio de la audiencia a las 2 de la tarde, ¿están de acuerdo? Entonces tomamos un receso para el almuerzo, a las 2 de la tarde estamos nuevamente en la sala de la audiencia. Por favor, todos de pie, esperamos el retiro de los señores magistrados. ¿Y qué tal si aprendemos a decir